gracias. Yo en primer lugar quisiera agradecer la invitación de las organizadoras para compartir este espacio de reflexión. Me honra mucho, la verdad, estar aquí y poder discutir con ustedes a propósito de temas que desde hace rato me han estado dando vueltas en la cabeza. Me voy a permitir comentar un poco a propósito de cómo fue mi llegada a este terreno de las emociones. Yo desde mi proceso de, cuando empecé a estudiar el posgrado, en la maestría y lo que fue el doctorado, empecé a interesarme sobre la migración oaxaqueña, migración indígena oaxaqueña hacia Estados Unidos. Es interesante señalar que, bueno, Oaxaca es una región, es un estado con una tradición migratoria tremenda, que ha estado presente en los flujos migratorios desde el programa Bracero. Y entonces toda la configuración social asociada a la dinámica migratoria nos ofrece un panorama riquísimo para analizar. Yo en mis estudios de posgrado empecé a analizar el tema principal, bueno, al principio migración femenina y después vida familiar. Posteriormente en el doctorado hice un trabajo sobre el análisis de cómo los migrantes que tienen la posición de hijos e hijas mantienen sus vínculos paterno-filiales con los padres que dejan en el pueblo. Entonces, a lo largo de esas investigaciones, yo me fui dando cuenta que las narrativas de los migrantes y no migrantes, de toda la gente que estaba alrededor del fenómeno migratorio, estaba muy cargada de emoción, ¿no? Yo, durante mi trabajo de campo, fui testigo de escenas de llanto, ¿no? Tristeza, escuchar frases, ¿no? De culpa, de sincera angustia por no poder estar cerca del familiar, que igualmente fui testigo de, o escucha de testimonios o de confesiones que se hacían con tremenda risa, ¿no? Y entonces a mí eso me empezó a dar pistas, ¿no? De cómo lo emocional también está inserto en el fenómeno migratorio, y pensar sobre la necesidad de empezar a reflexionar y sistematizar a propósito del tema. Ahora, esta parte quizás para nosotros ya no sé, sobre todo en un seminario como el que estamos ahora, no resulte tan llamativo decir, bueno, es que en la migración hay emoción, pero hay que recordar que durante mucho tiempo las teorías para explicar la migración internacional estaban pensadas sobre la base de una racionalidad económica, en la cual el sujeto potencial migrante hace una evaluación en términos de costo-beneficio y dice dónde gano más, entonces me muevo, ¿no? Y parecía que todo era como muy racional. Además, pues acuérdense toda esta onda de lo racional que ha negado, ¿no? La emocionalidad, que parece que es una cosa que no debiera ser tomada en cuenta. Pues imagínense, mientras muchas de las explicaciones asociadas a la migración estaba pensada en términos económicos, bueno, lo emocional estaba dejado de lado, ¿no? Para mi buena suerte, cuando yo empecé a estudiar, a hacer la investigación de doctorado, me incorporé al seminario de emociones que dirige Marina Ariza, y que Olivia también nos acompaña. Ay, que ya vino Marina, por cierto, sí es cierto, en agosto creo, ¿no? Marina tiene un seminario del cual yo me he beneficiado, he estado en el seminario desde el principio hasta el día de hoy, y ese ha sido el espacio que a mí me ha permitido entonces plantear la necesidad y buscar la forma de pues ir ensayando formas o estrategias analíticas para poder aprender esa emoción. Es decir, nosotros partimos de la idea, sí, hay emociones, bueno, pero entonces, ¿cómo las vamos a analizar, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo que yo les vengo a plantear aquí es un trabajo que para mí, digamos, para mi mala suerte con respecto a este seminario, es que el trabajo que yo realicé no fue realizado específicamente para indagar sobre las emociones. Esa es como una de las grandes carencias, y van a ver que no, a veces, digamos, durante los objetivos de las investigaciones no iban enfocados en las emociones. Las emociones salieron a lo largo de los testimonios y a lo largo de la investigación. Durante mis años de posgrado yo he estado trabajando con una comunidad, es una comunidad indígena oaxaqueña de origen zapoteco, que se llama La Asunción Ocotlán. La Asunción Ocotlán, les voy a hablar un poco acerca del contexto de origen. Es una comunidad que se ubica en los valles centrales de Oaxaca. ¿Esto tiene señalador? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿El rojito? Ah, perfecto. Si ustedes ven, es justamente la parte roja, la parte que está en el centro. Es la parte de los valles centrales.
Y la parte de los valles centrales, como prácticamente toda la migración oaxaqueña, tiene un flujo muy fuerte hacia California. Desde luego, incluye otros destinos migratorios, Montana, Idaho, Washington, Nueva York, etc. Pero el flujo más fuerte es hacia el estado de California. De hecho, los valles migrantes es una de las principales regiones expulsoras, junto con la Mixteca, de migrantes, no solo hacia Estados Unidos, sino al resto del país, campos agroindustriales, etc. Es una zona en donde la migración, la tradición migratoria es desde el programa Bracero. Entonces, bueno, tenemos que hay un fenómeno que ha atravesado generaciones enteras, ¿no? Y que ha tenido sus distintos vaivenes. Desde luego, la dinámica que imperaba en el programa Bracero es distinta que la que tenemos ahora o que la que se estableció después de 1990, en cuanto hubo un boom, ¿no?, de migración, no solo en Oaxaca, sino en todo el país, y que atravesó, en el cual, digamos, ya no solo se van hombres solos que van al campo, jóvenes de origen rural, sino que ahora la configuración o los flujos están compuestos mujeres, niños, familias enteras, chicas solteras, jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, perdón. Este es un poco, les traje algunas imágenes de la localidad y me parece pertinente porque en un momento vamos a hablar sobre la localidad de Recepción. Y bueno, es una localidad con una tradición, bueno, digamos, es una localidad que no dista mucho de las comunidades indígenas de nuestro país, mucha tradición, mucha presencia de la agricultura también. La religión católica tiene un peso importante, son muy rituales, sumamente rituales, etc. Bueno, en cuanto al contexto de recepción, como les había mencionado, California es el principal estado receptor de los flujos tanto de la Asunción como de Oaxaca en su totalidad. Tenemos dos áreas principales en el estado de California. Por una parte, lo que es el área del Valle Central, que es la que tiene la letra A, y que es una zona en donde hay una importante presencia de producción agrícola. Es el granero, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? Es toda la zona del Valle Central. Yo tuve oportunidad de hacer ese viaje en tren. Entonces uno va en el tren y nada más va viendo plano y un montón de cultivos, ¿no? La gente ahí se dedica básicamente, la fuerza migrante, la mano de obra migrante se dedica básicamente a lo que es la agricultura. Y tenemos otra zona importante, histórica, de Recepción, que es la que está en el norte del condado de San Diego, que es la zona que está más pegada hacia Tijuana, digamos, de Tijuana a San Diego, ¿cuánto será uno? 40 minutos, ¿no? Bueno, considerando la Garita, un poquito más, pero es una zona muy cerca de lo que es Tijuana, el cruce fronterizo. Tiene la particularidad, disculpen, que la zona del norte del condado de San Diego ha sufrido procesos de transformación territorial súper interesantes. Fue una zona de trabajo agrícola fundamental durante los 80s. Había un rancho que le daba trabajo a todo mundo, que era el Rancho del Diablo, que ahora está Legoland, porque sufrió un proceso de transformación en el cual todo lo que fue rancho agrícola se fue transformando en zonas turísticas, spas, campos de golf, etc. Y es una zona en donde mucha gente de la Asunción se ha asentado. Entonces, como vamos a ver en un momento, el contraste con el lugar de origen pues es importante. Es el lugar donde la gente trabaja, o sea, la gente de la Asunción trabaja en el Hotel Hilton, en spas. Han sido de los que guardan los lockers donde juega Tiger Woods. Es gente que se ha dedicado, saben cocinar, el servicio de alto nivel en hoteles, pero igualmente trabajan en el empaque del aguacate, en las florerías, trabajan también porque es una zona con un mercado de trabajo interesantísimo, es súper diverso. Así como hay spas, también hay gente que se dedica a la agricultura como se hace en el Valle Central, digamos. Entonces, es un espacio que absorbe una cantidad importante de fuerza de trabajo migrante, ¿no? Y a la gente, el norte, digamos, forma parte, en la Asunción, forma parte del imaginario colectivo, ¿no? Es donde la gente vive, donde la gente trabaja, en donde el uso, es un espacio también muy latinizado, es decir, se habla muchísimo español. Uno puede pasar, yo estuve ahí meses, y creo que poquito hablé inglés, ¿no? Todo el tiempo
personas que atienden las oficinas del teléfono celular, de lo que a ustedes se les ocurra, el banco, también hablan en español, porque como es una zona histórica de recepción, entonces en realidad no es tan abrupta la llegada para los que no hablan inglés, digamos, pero para personas que vienen de una comunidad indígena, como vamos a ver en un momento, con una organización social y familiar de tipo tradicional, bueno, el cambio puede llegar a ser importante, ¿no? Ahora, yo durante mi trabajo de investigación, y por eso celebro mucho que me haya tocado ahora con Tania, porque también voy a hablar de jóvenes, pero como van a ver en un momento, son jóvenes totalmente distintos, ¿no? En algún momento yo estuve trabajando con personas que tenían la posición de hijo e hija migrante, que me permitía a mí ampliar la mirada sobre un sujeto migrante que fuera distinto del padre jefe que sale para proveer a sus hijos, ¿no? O sea, la onda es que ha permeado mucho la literatura y me parece que está bien, porque ha sido una figura importante en toda esta dinámica migratoria. Sin embargo, a partir de este boom de los 90s, resulta que tenemos sujetos migrantes distintos, diversos totalmente, con distintos, no solo en términos etarios, o sea, no solo migran niños, hombres, mujeres, digamos en sexo, sino también de distinto origen cultural, ¿no? Entonces tenemos gente de distintas comunidades. Pensando en esta situación de las personas que dejan el hogar familiar migrando, ¿no? Con una posición de soltero y soltera, me permitió a mí empezar a pensar sobre estos migrantes dentro de la categoría de jóvenes, ¿no? Distinto del trabajo que yo había venido realizando, que era pensarlos como hijos. Ahora me estoy atreviendo a pensarlos como jóvenes. De hecho, lo que estoy planteando ahorita con ustedes es como una incursión nueva que estoy haciendo, ¿no? Estoy pensando, digo, bueno, a ver, ¿cómo planteamos la vida o la experiencia migratoria de estos chavos planeado como jóvenes, ¿no? En ese sentido, pues como les digo, es una posición distinta, es un migrante que en la estructura familiar tiene la posición de hijos. Todos los informantes fueron, estoy hablando de, una cantidad, son como, yo hice la reconstrucción de 28 familias y a lo largo de mi tesis, maestría, doctorado, he realizado decenas de entrevistas, no solo al migrante, sino al papá, a la mamá, al tío, a la madrina, van a ver en un momento. Estos chicos fueron todos solteros al momento de emigrar, con edades que iban desde los 15 a los 18 años. Tengo un informante, un compañero que en algún momento me decía, yo veo mi fotografía de cuando me fui, y si yo tuviera un hijo de esa edad, no lo dejaba ir. Pero ahí la tradición migratoria es tal que, bueno, pues te quieres ir, bueno, pues vete, porque ahí está tu tío, tu padrino, tu papá incluso. Entonces, vamos a ver, ¿no? Estos chavos migran muy jóvenes y vamos a ver que migran en una dinámica distinta. Por ejemplo, ya son cuates que la mayoría de los que migraron, hombres y mujeres solteros, ya no llevan esa dinámica de conyugalidad a distancia. Por ejemplo, los varones dejan a la mujer en la localidad de origen a la custodia de sus padres y se van, ¿no? Ahora se la están llevando, ¿no? Por ejemplo. Entonces tienen unas dinámicas migratorias totalmente distintas, migran más de manera más equilibrada, o sea, hay un mayor equilibrio. Estamos si uno piensa en la figura de jefe padre, pues el jefe padre es, o sea, en términos es mayoritariamente masculino, o la posición de jefe jefa, migran más jefes varones que jefas mujeres, ¿no? En el caso de chicos y chicas solteras y solteros, el equilibrio es un poquito mayor, ¿no? Y a mí lo que digamos, el género ha sido también una de mis preocupaciones. Yo me empecé a preguntar, las experiencias migratorias y emocionales de estos jóvenes migrantes, ¿cómo son? ¿No? ¿Habría la posibilidad de pensar en diferencias? ¿Y cuál sería el esquema analítico o el acercamiento o la vía que a nosotros nos permitiría pensar en cómo son estas experiencias emocionales a lo largo de su trayectoria migratoria? Desde luego, considerar las emociones en la experiencia migratoria desde las teorías clásicas, pues sí hace mucho ruido, pero últimamente se ha generado mucho trabajo o se ha empezado a generar, digamos, mayor reflexión a propósito de
la presencia de emociones en la experiencia emocional, ¿no? Desde luego, ¿por qué? Porque, bueno, las historias de migrantes están vinculadas con historias de ajuste, restablecimiento, nostalgia. La nostalgia es una cuestión siempre presente, ¿no? Un sentido de pertenencia que se vulnera, hay renovación, pérdida. Todos estos escenarios, ¿no?, que nos plantea el proceso migratorio, pues son fuente de emociones, ¿no? Y, desde luego, esta posibilidad de pensar en las emociones nos permite también, digamos, revelar procesos mucho más complejos, ¿no? O sea, ¿qué implica la complejidad de dejar el terruño e insertarse en una nueva sociedad? Bueno, también trae aparejadas importantes repercusiones emocionales. Y desde luego yo estoy convencidísima que el estudio de las emociones permite nuevas aproximaciones y entendimientos a la experiencia migratoria, ¿no? Es decir, nos permite ampliar la mirada y acceder a un conocimiento, a mi juicio, mayor, complejo y distinto de cómo son estas experiencias emocionales, ¿no?, asociadas a la experiencia migratoria. Entonces, lo que es necesario, bueno, es que realizar análisis, ¿no?, que se enfoquen en la emocionalidad, ¿no?, en lo que son las emociones. Se han hecho trabajos buenísimos a propósito, ¿no? Se ha pensado, por ejemplo, Shinji Arai ha hablado sobre la nostalgia, Hiroko Asakura y Sotelo ha sacado compilaciones a propósito de género, mujeres, en donde se ha insertado un poco la cuestión de la emocionalidad. Hiroko, de hecho, acaba de publicar un libro, ¿no? Salió justo este año. Sí, Salir Adelante, de las experiencias emocionales de madres que dejan a sus hijos. En ese sentido, ha sido muy importante la producción que se ha llevado a cabo a propósito de aquellos padres, madres principalmente, y parejas que ejercen sus roles familiares a distancia. Porque, es decir, un padre deja a los niños y entonces, ¿cómo ejerce su rol de padre, ¿no?, a través de la distancia? Las madres ha sido un temazo, ¿no?, porque sienten mucha culpa. Si, bueno, uno a veces platica con las madres trabajadoras que sienten culpa, que dejan a sus niños en la guardería, imagínense mujeres que tienen que atravesar la frontera y a veces sin documentos, lo que implica prolongar las estancias, ¿no?, y como digamos, las representaciones asociadas al rol de la maternidad dicen que deben de estar cerca, proveerlos de cuidado, apapacharlos. Bueno, la confrontación en el hecho de que yo estoy lejos y no puedo ejercer el rol como debe de ser, pues genera una serie de emociones que están acompañadas de toda una serie de representaciones sociales de las cuales Tania ya nos hizo favor de hablar, ¿no?, y que son fundamentales. Ahora, lo que yo estoy proponiendo en este trabajo, digamos, en esta reflexión que vengo a ofrecerles a ustedes, es plantear una vía de entrada para el análisis de las emociones en las experiencias emocionales de los jóvenes a través de la sociología de las emociones, ¿no? La sociología de las emociones retoma la idea de que diversas manifestaciones emocionales están vinculadas a distintos contextos sociales y culturales, y pueden variar en el tiempo y en el espacio. Es decir, aunque sí, esa discusión la hemos tenido mucho en el seminario sobre las emociones universales y todo, pero bueno, sí hay un conjunto de emociones que tienen una referencia totalmente contextual y social, ¿no? Las normas, creencias, valores y situaciones sociales aquí adquieren importancia para el análisis de las emociones, las cuales aparecen como resultado de fenómenos sociales, económicos y políticos, ¿no? Yo estoy pensando en teorías culturales que en la sociología de las emociones resaltan el hecho de que las emociones no son solo respuestas biológicas, ¿no?, sino que están condicionadas por una cultura, normas, ideas, creencias que emergen en el curso de interacciones pautadas, ¿no?, y que se van aprendiendo a través del proceso de socialización, ¿no? En distintas esferas hay distintas reglas emocionales y códigos culturales que influyen en la emergencia, expresión o a veces represión, ¿no?, de las distintas emociones en diversos contextos. En ese sentido, a mí me parece que es una vía de entrada, ¿no?, sobre todo pensando en lo que son las emociones morales. La sociología de las emociones plantea que las emociones morales son las que surgen en referencia a códigos culturales que contienen aspectos normativos y evaluativos. Pueden surgir por conformidad, ¿no?, se siente uno bien porque está siguiendo las reglas,
o por desviación de los códigos morales, o en todo caso por un comportamiento moralmente motivado, ¿no? De tal forma hay un vínculo entre la experiencia emocional y la valoración moral. Esto da pie a una gama de emociones, es decir, la ventaja de considerar las emociones morales es que nos permite pensar en un abanico amplio de emociones, pero referido a cuáles son las normativas y los significados culturales que les dan sentido, ¿no? Entonces, aquí el énfasis vendría no solo en la variedad de su, digamos, de su expresión, sino también en cuáles son lo que la motivan, ¿no? O sea, el origen social, digamos, de estas emociones. Por una parte tenemos las emociones morales, que son críticas al self mismo, ¿no? Que puede ser la culpa, la vergüenza, ¿no? Las emociones morales que derivan de críticas de los otros, el enojo, la indignación, el disgusto. También están las que surgen de respuestas al sufrimiento de otros, como la compasión y la empatía, y las que resultan de la admiración de otros, ¿no? La gratitud y la devoción. Entonces, aquí lo que me parece rescatable o me parece muy valioso de la propuesta de la sociología de las emociones es que nos permite referir a un contexto, pero también nos da pauta para pensar en una gran gama de emociones. Yo soy de las que cree que estudiar una sola emoción, o sea, sí es muy interesante sin lugar a dudas y se hacen grandes aportaciones, pero las emociones no van solas, ¿no? O sea, siempre hay como yo les llamo escenarios emocionales, ¿no? Es decir, un escenario emocional en el que puede haber distintas emociones, ¿no? No todas quizás en un mismo sentido, sobre todo porque aquí estamos planteando que entre Oaxaca y California hay un espacio social en el cual ambos espacios, digamos, espacios físicos, están vinculados por una serie de relaciones que conforman un espacio social transnacional. Y entonces, digamos que la culpa de un hijo por no poder ver a su padre anciano está acompañada no solo por la culpa del hijo, sino en este espacio de relación transnacional, el padre también se siente molesto, triste, abandonado. Entonces, esto permite una mirada, digamos, no solo hacia un solo lado de la frontera, sino dentro de un campo de relaciones transnacionales que hace referencia a códigos culturales que son comunes, no importa dónde estés, porque operan, digamos, con la misma fuerza, aunque hay que pensar, y sobre eso voy a ir en un momento, estar en California es distinto, ¿no? O sea, si es distinto del Distrito Federal, imagínense una comunidad indígena. Bueno, ahora, ¿cuál es mi propuesta de análisis? Yo planteo que la posición del sujeto migrante es fundamental para entender esto, porque nos va generando una serie de expectativas a propósito del buen desempeño no se espera lo mismo de una madre migrante que de un hijo migrante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ubicar la posición del sujeto migrante es fundamental. Es importante igualmente considerar como digamos, estos motivos o estos catalizadores, ¿no? La cultura de la localidad de origen. Estamos hablando de una comunidad indígena con estereotipos de género particulares, ¿no? Y que está vinculada a un contexto de recepción que es, en este caso, el norte del condado de San Diego, que es muy urbano, con un campo laboral diverso, y en el cual los espacios de las relaciones sociales, pensemos en los espacios de las relaciones hombres-mujeres, son diferentes. Entonces tenemos aquí un espacio relacional transnacional, pero con significados, o como les diré, con contextos distintos, ¿no? Que en muchos momentos chocan, ¿no? Esa es, digamos, la consideración del espacio social transnacional. Yo soy de las que cree que no es necesariamente armónico y que no implica también que todo sea igual. O sea, estás en el pueblo o estás en California, ¿no? Y eso va generando distintas dinámicas según donde estés, ¿no? Pensar en un espacio en donde las relaciones entre hombres y mujeres son distintas que en el pueblo, sí plantea choques interesantes, ¿no? Para muchos chavos incluso, retan, ¿no? ese orden, digamos, orden de género que vienen trayendo de sus localidades de origen. Sobre esto vamos en un momento. Esta conjugación, digamos, da lugar a diferentes experiencias emocionales, ¿no? Que yo planteo como emociones morales, dado que tienen referencia a estos dos elementos. Ahora, lo que me parece importante considerar
es al proceso migratorio justo como eso, como un proceso. O sea, yo considero que la experiencia migratoria es un proceso. Ni empieza ni acaba cuando uno sale y llega, ¿no? Es un proceso que está configurado a través de distintos momentos en el tiempo y en el cual las experiencias emocionales pueden ser diferentes, ¿no? No es la misma la nostalgia que siente uno cuando llega. Yo tuve un chico me decía, bueno, es que yo llegué a California, yo sentía que hasta el sol salía al revés, ¿no? O sea, yo extrañaba mi casa, mi bicicleta, mi mamá, la comida no me sabía nada, yo extrañaba mis frijoles, etc. Y posteriormente uno pasa por procesos de adaptación. La mayoría de los jóvenes de los que estoy hablando se unió en California, tiene hijos nacidos en Estados Unidos, se ha asentado, trabaja, digamos, entonces experimentan también procesos de adaptación, ¿no? De hecho, el momento de partir, el llegar, insertarse en el mercado laboral, ¿no? El proceso de unión conyugal, el asentamiento, y aquí como estoy hablando de jóvenes que no rebasan los 40, no, menos, perdón, o sea, estoy hablando de gente de menos de 30 años, ¿no? Todavía no, o sea, aquí yo no agregué la cuestión del retorno, porque yo soy de las que creen también que el retorno forma parte de este proceso migratorio, ¿no? Entonces, el retorno está presente dentro de sus planes. Dicen, cuando mis hijos sean grandes y ya terminen la high school, ya trabajen, yo sea mayor, ya no pueda trabajar y como no tengo papeles, no tengo derecho a la seguridad social, no me va a alcanzar para nada, ¿no? Entonces mejor me regreso al pueblo. Ahí ya hice mi casa, etcétera, pero a ese momento todavía no hemos llegado porque son migrantes sumamente jóvenes, ¿no? A propósito de esta propuesta, digamos, que es como lo que me ha tenido dando vueltas estos últimos meses, ¿no? Sobre la pertinencia y la capacidad heurística, no sé, analítica que tenga, yo me voy a permitir en esta ocasión plantear solamente dos momentos, ¿no? El análisis de dos momentos. Ahora, en cuanto a las fuentes de información, yo realicé trabajo de campo tanto en la comunidad de origen como en California. En California yo estuve buscando desesperadamente y me costó mucho trabajo porque como la gente luego no tiene documentos, no es tan fácil que accedan a que uno ponga una grabadora enfrente, ¿no? Había una chica que me decía, ¿y cómo sé que afuera no está esperándonos el camión de la migra, ¿no? O sea, para llevarme a Tijuana. Y decía, no, tranquila. Fue difícil a ratos, pero fue sumamente enriquecedor. Lo que les voy a comentar ahora, o el análisis que voy a realizar sobre estos dos momentos, se basa sobre las narrativas de estos hijos e hijas migrantes, que yo los ubiqué en ese momento así, que son jóvenes que migraron solteros y que me fueron platicando, ¿no? Sobre sus cosas, su experiencia. En algunos momentos también retomé, aquí creo que inserté un par, testimonios sobre sus padres, sus abuelos, ¿no? Cómo era todo porque yo siempre estaba pensando en temas familiares, ¿no? El material que yo presento adolece del hecho de que yo no recabé la información pensando en eso en ese momento, ¿no? Las emociones me fueron llegando y ya la posibilidad de explorarlas, ya que había terminado el trabajo de campo, ¿no? Pero el material fue rico, fue bueno, entonces da para bastantes cosas. Siguiendo esta lógica, primero planteo pensando digamos, yo me preguntaba, ¿serán distintas las experiencias emocionales? O sea, ¿cómo serán las experiencias emocionales de estos jóvenes migrantes? Un elemento de diferenciación fundamental es el género, pero no solo para entender la experiencia emocional, sino para la experiencia migratoria, ¿no? El género es un elemento que nos permite a nosotros indagar en distintos significados de distintos procesos sociales. Entonces a mí me pareció que el género era una categoría que me permitía a mí, ¿no? Hacer distinciones, ¿no? Yo estoy planteando la existencia de estereotipos de género en una comunidad indígena que no va muy distinto de lo que son otras comunidades, pues, ¿no? Las mujeres, ¿no? Básicamente las mujeres son las que deben demostrar recato y buen comportamiento. En la Asunción, una mujer es sumamente valiosa si no sale. Es interesante, o sea, es que incluso dicen, no, pues es que hay que buscar una que no salga, ¿no?
que nada más vaya a misa, ¿no? Que si acaso va a la escuela y de la escuela se regresa a su casa para que no salga, ¿no? Hay espacios sumamente diferenciados para hombres y mujeres, desde luego los hombres, como sucede en muchos espacios, no solamente indígenas, hombres, espacio público, mujeres, esfera doméstica, reproductiva, ¿no? Hay poca presencia de noviazgos, ¿no? Los sistemas de unión en esta localidad son muy tradicionales, aunque el noviazgo se acepta, digamos, y ahora se acepta la posibilidad de que uno diga que no, para un proceso de unión conyugal, los papás del joven tienen que ir un domingo, los dos papás, o en dado caso los papás y un padrino, a la casa de la muchacha en cuestión, a hablar con los papás de ella, primero, antes que preguntarle a ella. Y entre ellos se hacen los arreglos. Si ella decide que sí, entonces se hacen toda una serie de arreglos entre padres de uno y otro. Aunque los chicos ya se conozcan, pues, ¿no? Pero la cuestión ritual, digamos, la presencia y la participación de los padres en tanto figuras de respeto y autoridad es fuerte en estas comunidades, ¿no? También estas uniones, por ejemplo, si la chica dice que sí, bueno, pues hay que llevar una serie de rituales, la familia del novio tiene que llevar guajolotes, por ejemplo, una serie de obsequios, como es un matrimonio ritual indígena, ¿no? Cuando la chica, al final es la boda, después de 3 días de parranda, las chicas se van a vivir a casa de sus suegros, ¿no? En una residencia que se ha llamado, en antropología patrilocal. Las chicas van y son, digamos, depositadas, si ustedes quieren, se integran en la dinámica familiar de la casa del esposo, y ahí están hasta que se puedan separar, ¿no? En ese sentido, la antropología ha dado cuenta de la relación suegras-nueras, que también es una cuestión potencial de emociones que hay que rescatar ahí, que María Eugenia de Oveter sí lo ha hecho en algunos artículos, que es interesantísimo, ¿no? Cómo hay una disputa por el varón entre la suegra y la nuera interesantísima. Pero en todo caso, lo que es importante destacar aquí es cómo las mujeres asumen una posición subordinada en su proceso de conformación de unión familiar, ¿no? En cuanto a la división del trabajo, les decía, las mujeres hacia la reproducción, el espacio doméstico, son las principales encargadas de criar a los niños, un trabajo que hacen arduo en la localidad de origen, pero poco reconocido, ¿no? Ellas también trabajan en la milpa, son mujeres que se encargan de, la mayoría de las mujeres en la Asunción se dedica a la crianza de animales de traspatio. Son muy hábiles en criar guajolotes, ¿no? Lo cual en estas épocas decembrinas les reditúa muy bien, pero son animales que requieren mucho cuidado, ¿no? Todavía hacen tortillas, van al molino, hacen chocolate, etc. Entonces, pero siempre es considerado una ayuda, ¿no? O sea, las mujeres ayudan, ¿no? Los hombres son los que trabajan. Aquí me permito yo rescatar el de una chica que era muy crítica de eso, porque decía, bueno, la costumbre es que las muchachas no pueden salir ni a la calle porque luego la gente habla. Si te ven platicando con un muchacho, aunque sea tu amigo, ya piensan mal de ti, le dicen a sus hijos, porque como los padres tienen una autoridad fuerte sobre la decisión de los hijos, es decir, si uno se quiere casar con una muchacha, bien, pues tiene que pasar por la autoridad de papá, porque papá y mamá son los que la van a pedir. Entonces, si ellos no están de acuerdo, es, ay no te cases con ella, porque no quiero que te cases con tal chava porque es así, que no sé qué. Y aunque no es la verdad, ya te miran en la calle y piensan mal de ti. Y que haces cosas que no debes. Es la costumbre fea, dice, o mala que tienen aquí. Incluso ella dice, los que llegan de Estados Unidos se casan nomás con las que están en su casa, con las que no salen, ¿no? ¿Por qué? Porque las que salen piensan que no sé qué, unas cualquieras. No sé, ¿verdad? Dice, tienen mala idea de ellas, ya sea porque sus papás les dicen también, no, con esa no porque sale mucho, que anda con muchos hombres, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la noción de el espacio público está vedado para las mujeres. O sea, una mujer es valiosa si no sale. En el contexto de recepción, las cosas cambian, ¿no? O sea, las cosas cambian porque es un contexto urbano, ¿no? Hay importantes diferencias en los espacios de la relación hombres-mujeres. Las mujeres trabajan. La mayoría que migra se inserta en el trabajo, ¿no? Es rara la que se va a pasear. Hay una modalidad en esta localidad que es ir a cuidar bebés de hijos de paisanos. En esta localidad
hay hasta esos, no sé si ustedes lo han apreciado en otros espacios, pero hay altavoces en las tiendas. Entonces cuando uno recibe una llamada, señora perengana, le hablan por teléfono, entonces todo el mundo ya sabe que le llamaron del norte, ¿no? Pero en una de esas tiendas uno puede decir, oye, es que fíjate que ando buscando, yo que vengo del norte, ando buscando una chava para que me cuide a mi bebé. Entonces lo anuncian en zapoteco, desde luego, ¿no? Una chava que vaya a cuidar a los bebés, llega la chica, yo me arreglo con ella, le digo, bueno, tú te vas conmigo un año, yo te pago la pasada, estás en mi casa un año, y después del año puedes hacer lo que se te dé la gana. Y esa es una vía por la cual las chavas han migrado, porque van, digamos, de cierta manera seguras, no tanto por el cruce, sino porque no se van solas, no hacen la experiencia migratoria solitas, sino que están dentro de un ámbito, digamos, familiar. Generalmente es con una madrina, una tía, una concuña, una cosa así. Y después del año, casi todas dejan ese trabajo y se van a trabajar, ¿no? Entonces ya llegó su primo, su hermano, etcétera. Como es una comunidad muy vinculada, bueno, pues entonces las redes son sólidas. Entonces muchas chavas aprovechan esa posibilidad, ¿no? Hay una concentración geográfica de paisanos bárbara, o sea, no tanto como en East LA, donde toda la misma calle es de una comunidad, pero sí se encuentran en la tienda, en los bazares, en el mall, hacen una cantidad de fiestas, 15 años, bodas, esas fiestas también muy reconfiguradas. O sea, ahora ya en las fiestas del pueblo, los familiares de la novia dejan obsequios, estoy hablando de camas, refrigeradores, o sea, porque es digamos, hay que hacer exhibición del poder adquisitivo y de lo que van a tener los novios. Y los familiares del novio van a casa de la novia y recogen estos regalos y los llevan a pasear por todo el pueblo en una forma de exhibir, ¿no? Y pasan enfrente de la iglesia, etcétera. Pues eso ya no pasa en California, pero llegan en limusina, ¿no? Por ejemplo, las cosas van cambiando, ¿no? Y eso da lugar a mucho encuentro entre paisanos por esta concentración geográfica. Hay compadrazgos entre paisanos también muchísimos. Ahorita voy a plantear un poco por qué. Mucha endogamia, muchísimos, se casan entre ellos mismos, ¿no? Desde luego también hay diferencias en estas relaciones hombres-mujeres y que permean las relaciones de género en términos incluso legales, ¿no? O sea, a una mujer no es lo mismo pegarle en el pueblo que en Estados Unidos, porque saben las chavas que llaman al 911 y que si dice que es violencia doméstica llegan de volada, ¿no? Entonces, saben, hay muchas mujeres que plantean, es que el gobierno allá apoya mucho a las mujeres, ¿no? Otra cuestión muy apreciada, por ejemplo, es el apoyo durante la gestación, o sea, la salud materno, es materno-fetal, ¿cómo se llama? Sí, exacto, es importante para ellas, ¿no? Los apoyos que se reciben, ¿no? Yo tuve una informante que hasta fue a dar un albergue, ¿no? Que me decía, es que pues como me golpeaban, etcétera, recurrí sin documentos, ella no tiene papeles. Pero entonces hay un espacio en el cual parece que incluso en términos legales las mujeres tienen más apoyo, ¿no? El hecho de trabajar y ganar un salario es importante, ¿no? Porque dicen, bueno, es que aquí en el pueblo uno cómo trabaja, ¿no? Porque como yo entrevisté mujeres en ambos lados y hombres también, de repente cuando digo aquí allá me confundo, disculpen, pero dicen, bueno, es que aquí en el pueblo pues uno trabaja y no se ve, ¿no? Y si no llueve y si hay sequía se pierde la cosecha y usted ya no vio su dinero. En cambio ya puede estar 12 horas sentada en la barra esta, ¿cómo se llama? Ay, tiene un nombre, en donde van procesando jitomate, lechuga o van haciendo cualquier cosa, pero usted al final de la semana ve su cheque, ¿no? Ese cheque a ellas les llama, o sea, digamos, hay quien ha planteado que las empodera, ¿no? Entonces, pero hay que tener cuidado también con actitudes celebratorias, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Y bueno, la organización de la vida doméstica, ¿no? Y la división del trabajo, pues al final del día es diferente. Incluso cuando llegan allá, cuando planteamos esto con mis amigas, porque ya son casi mis amigas todas, sí, ya tengo comadres ahí en la localidad de origen, o sea, ha sido como muy amigos, etcétera, ha sido muy enriquecedor el trabajo. Cuando mis amigas me planteaban, no es que yo, o sea, llegas aquí a Estados Unidos y hasta cambias, te pintas el cabello, te haces el pedicure, cosas que en el pueblo no haces. Y se reía una porque me decía,
es que yo cuando llegué aquí a California, nada más traía 2 faldas y 3 blusas. Las lavaba, se secaban y me las ponía, porque me daba pena, ¿no? Porque es un contexto tan diferente y allí, en California, pues en el proceso de adaptación, cambia la indumentaria, cambia el arreglo personal, como el sistema de transporte es pésimo, público, todo el mundo anda en carro, entonces las chavas traen coche, etc. Entonces, bueno, el escenario cambia muchísimo. De hecho, ellas sienten que hay más libertad, como es el caso de Yolanda, porque ella dice que, bueno, que es diferente, que vas a la tienda, compras ropa, vas a algún restaurante a divertirte, vas al cine, pero en el pueblo no puedes más que ir a trabajar al campo y te regresas a la casa. Y por eso es diferente. Y ella dice, pues aquí está bien, pero por otro lado digo que allá está bien porque te diviertes, al rato vas al baile, pero aquí la costumbre es que no puedes salir. Por eso es que digo que es diferente aquí que allá, ¿no? Pues mi experiencia dice que para mí la libertad de allá pues es diferente que aquí. Y aquí traigo unas fotos. De hecho, esta chica es la que traía las 2 blusas y 3 faldas, algo así. Y bueno, ahora ya su arreglo personal es totalmente distinto. Aquí no se ve muy bien, pero es una camioneta de una de mis amigas con sus chicos, esta es una fiesta, etc. O sea, sí, el contexto es sumamente distinto. Tomando en consideración estos 2 contextos y la noción de migración como proceso, yo planteo, digo, bueno, es que la migración no está en un punto fijo, es un proceso que involucra distintos momentos con distintos eventos, la decisión de partir, el cruce, la llegada, la inserción, la unión conyugal, etc. Yo planteo entonces que pues hay que verla como un proceso, de tal suerte que yo escogí para esta exposición y un poco para discutir con ustedes 2 momentos importantes, ¿no? La primera es la decisión de migrar, en donde efectivamente hay emoción, ¿no? Es que aquí, vuelvo a insistir, ya no es como, son chavos que dejan el espacio familiar, o sea, que si quieren ir al norte, porque dicen, yo quiero ver cómo es el norte, a ver cómo es eso, ¿no? Entonces, por las expectativas, había quien me decía, es que tú los ves, cómo llegan y dices, no, pues yo también me quiero ir, ¿no? Y pues aquí Ángel fue sumamente claro. Aquí me dijo, mira, más que nada la gente comenzó a migrar por emoción. Porque, ¿cómo que por qué emoción? Pues porque yo pienso que la gente emigra a Estados Unidos por la atracción, ¿no? De mi generación la gente empezó a migrar por eso, porque de repente llegaba gente de Estados Unidos y te impresionabas al mirar que trae ropa nueva, que llegan con una camioneta, algunos que llegan a presumir. Entonces tú dices, bueno, si eso me va a pasar allá, pues voy. No fue una necesidad, pero se buscaba una excusa de decir, bueno, pues nos vamos porque aquí somos pobres. Pero no, en realidad la gente se iba porque quería saber cómo era el norte. Ahora, desde luego las diferencias entre hombres y mujeres son importantes, ¿no? Las mujeres llevaron a cabo arduas negociaciones, ¿no?, frente a la negativa de sus padres y familiares, ¿no? Bueno, tuve una amiga que me decía, es que mi mamá me dice, estás loca. Y yo le decía, no, pero ¿por qué? No, estás loca, ¿no? Y muchos de los padres y familiares, su negativa era, no vas porque eres mujer, ¿no? Y entonces eso contrasta mucho con las aspiraciones que esas chavas tienen, ¿no? Porque quieren ir al norte. Al final lo consiguen, pues, ¿no? Pero a lo que yo quiero llegar es, el momento de partir, la decisión de partir, no es tan como de, ya me voy, adiós, ¿no? Y que está atravesada por una serie de negociaciones, por estereotipos de género, ¿no?, que son importantes en la experiencia de estas mujeres y que también van cargadas de emoción. Porque fíjense ustedes, el papá dice, al principio él no quería, me dijo, no, mija, no quiero que te vayas, porque eres mujer y luego allá, ¿quién te va a cuidar?, ¿no? No, le dice papi, es que yo no sé, y fíjense que a mí me encanta este testimonio, dice, yo tengo mis ideas, tengo mis, ahora sí como quien dice, quiero progresar sobre mi vida, sobre mí misma, yo no quiero estar atenida a nadie, yo no quiero estar atenida a usted, ni a mis abuelos, ni a mis tíos, a nadie, yo quiero progresar yo misma. Ya me dice, no, hija, es que tú estás chiquita, ok, te vas pero más al rato, que tengas más años, pero tú solita y chiquita, ¿qué vas a hacer?, ¿no? Ella tenía 17 años en aquel momento y le dice, no sé usted, si usted dice o yo me veo chiquita, pero mi mente no dice eso, yo ya sé como sea, voy a salir adelante, allá como sea, yo voy a ver lo que soy, yo voy a ir a lo que voy, a trabajar,
lo que haya voy a trabajar, con tal de que yo agarre dinero, pero hasta así voy a madurar, macizar mi cuerpo, mi idea y hacer mis sueños, lo que yo quiero hacer. Entonces hay una suerte de aspiraciones que ellas argumentan para poder seguir, y este es uno de varios, ¿no? Las chavas dicen, es que yo, ¿qué me esperaba aquí? Pues llenarme de hijos, trabajar en el campo. Pues yo me voy, a ver qué pasa. Y muchas de ellas decían, yo me siento realizada. ¿Por qué? Porque ya soy manager, porque estudié, porque hice la high school, por una serie de cuestiones que van imprimiendo también emoción a este proceso migratorio y que nos permite entender también cómo son estas configuraciones culturales y de género y cómo entran en juego en esta experiencia, ¿no? El enojo, como yo les decía, estos escenarios emocionales no solamente implican la emoción de un solo lado, sino también del otro. Es decir, yo puedo sentirme triste o contenta de que me voy y mi mamá estar hecha un llanto, ¿no? Yo conozco a la chica que está en cuestión, pero la abuelita me decía, bueno, dice, mi nieta está contenta ahí, ni cuando se fue, su mamá dijo, no quiero que vas, pero ni así. No, cuando se fue, fuimos al aeropuerto y su mamá estaba llorando, pero ella no ve a su mamá, o sea, se hizo la que no la vio, y ella, la chica, me volvió a contar la escena. Y ahora sí que cuando fui para allá, porque la abuelita tiene papeles, va y viene, y le dijo, ¿cómo te sentiste, cabrona, que dejaste a tu madre? Ay, abuelita, aunque duele mi corazón, pero ya decidí que voy, y voy. Mejor que no veo a mi mamá, porque aunque llorando mi pecho, pero me aguanto, ¿no? Entonces son cosas que ante la negativa de la madre, ¿no?, del padre, se generan diversas emociones ante las cuales estas chavas tienen que hacer frente para poder seguir, ¿no? Entonces estos escenarios pues son interesantes, ¿no? Finalmente, ya para terminar, me permito también plantear otro momento migratorio: ser soltero y vivir en California, soltero y soltera, ¿no? Aunque la experiencia o el contexto es diferente, no es experimentado de la misma manera por hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta dinámica transnacional también hay ciertos significados de la localidad de origen asociados a las relaciones de género que se mantienen, ¿no? Entonces los varones, por ejemplo, tienen mayor libertad de movimiento. Son chavos que se pueden ir tranquilamente, o sea, pueden faltar, estar 2 días, irse a tomar, no llegar, etcétera. Y respecto a novias, paseos, diversiones, bailes, ellos manifiestan mayor libertad, ¿no? Este es un chico que dice, bueno, yo salgo en mis tiempos libres a bailar, al Show Palace, que es ¿no?, que está en Oceanside, ¿no? Sí. Es que ahorita les comentamos, pero Tania está haciendo su estancia en esa zona. Y curiosamente yo ahora estoy en Escondido y ahora yo doy clases en Cuautepec. Entonces ahora vino muy bien estamos en espacios muy compartidos, ¿no? Entonces, bueno, dice, voy al Show Palace. De lunes a jueves estudio y trabajo. Ya el viernes, sábados y domingos son días de fiesta. ¿Y con quién vas? Con mis amigos, los amigos del trabajo. De mi trabajo hay muchos amigos y ellos me invitan o yo los invito. ¿Sabes qué? Tengo fiesta, ¿quieres venir? Y así me la llevo, ¿no? Entonces, pues, y en el Show Palace hay baile, tiro por viaje, o sea, cada fin de semana tienen hasta un número. Cuando yo fui era un número telefónico y uno marcaba y le daban a uno el cartel, ¿no? Esta noche en el Show Palace vienen los Askis, viene no sé qué tanto, aparte de tus boletos de entrada tanto. Entonces uno ya se ponía de acuerdo, ¿no? Pero para las chicas no es tan fácil, ¿no? O sea, para las chicas llegar a California de momento, o sea, es decir, en la llegada hay que pasar todo un proceso de adaptación y todo. No implica ni liberación ni emancipación total, ¿no? ¿Por qué? Y esto incide en sus experiencias emocionales, ¿no? Las chicas se integran a un hogar familiar siempre. No hay quien diga, ay, rento un departamento con mis amigas. No, o sea, eso no pasa, ¿no? No se les permite salir mucho, procuran no faltar a dormir, por ejemplo, ¿no? No hacen alarde de yo voy, vengo. Muchas me contaban que, por ejemplo, engañaban a la tía, a la madrina, no, es que vamos a ir al cine a las 9 de la noche, es que es una función especial. ¿Y con quién vas a ir? Con mi amiga que va también su mamá, ¿no? Entonces, y decían, es que mentir es muy feo, pero pues ¿cómo le hacemos si no podemos salir, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y aquí
hay una parte que, si bien a veces no dicen me siento mal, llama la atención cómo estos marcadores de emoción entran en juego. Por ejemplo, los silencios, ¿no? El no decir, el mentir, o por ejemplo cuando le hablan a su mamá, ¿qué hiciste el sábado? ¿Aquí en la casa? No, se fueron al baile, ¿no? Pero no lo van a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque silencian eso por los significados asociados a la comunidad de origen. Entonces dicen, bueno, mejor lo silencio para no preocupar a mi mamá, ¿no? Y también, como es una comunidad con una concentración importante espacial, pues el chisme está a la orden del día. O sea, el chisme es una forma de control sobre los movimientos de las mujeres. Una de mis amigas en este momento ya se ríe, cuando me lo contó se moría de risa, porque aparte estas emociones van cambiando, pues por eso yo hablo de procesos. Pero ella me dijo, bueno, es que yo una vez me fui al baile, según que yo no vi a nadie del pueblo, pero alguien me vio y le contaron a mi papá. O sea, alguien le habló a su mamá y le dijo, vi a Perenganita, Alejandra. Y al rato dice, me habla mi papá, ¿qué ando haciendo en el baile? ¿No? ¿Por qué? Porque es una forma de control al final del día. Yo me decía, es que yo juraba que nadie me vio, no, pues sí te vieron, ¿no? Entonces, pues el chisme también aparece como una cuestión que incide en, es claro, un recurso para controlar los movimientos de las mujeres, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Karen me dice, bueno, yo salgo, pero tengo que estar aquí a las 12, porque vive con sus tíos. Entonces yo tengo reglas que seguir, pero yo nunca he llegado a decir, oh, no llego a dormir hoy, ¿no? Siempre he estado en la casa. Creo que desde que llegué, yo pienso que no tienen ni una queja de mí, porque yo no he hecho nada malo ni nada, pienso yo. Y su mamá le pregunto, ¿y tu mamá sabe? Pues sabe que trabajo, pero no le gusta que salga. No quiere, porque ella diría, una vez le dije que había ido al baile y dice, pero ¿por qué vas? ¿Por qué andas de noche? Entonces por ahí digo, ya mejor, o sea, dice, ya no le quiero decir porque está preocupada, que hago en la noche y esto. No es de que yo salga en la noche a los bailes, porque allá no hay clubs ni nada. ¿A dónde vas? Está hablando de la comunidad de origen. No sales a ningún lado, y aquí pues tienes un montón, ¿no? Entonces, son formas en las cuales inciden los significados culturales en estas experiencias del proceso migratorio. Y yo vuelvo a insistir, son momentos distintos, ¿no? Yo aquí planteo dos, ¿no? En una distinción que hice un poco a mi modo, arbitraria, si ustedes quieren decir, porque me van a decir, bueno, pero ¿por qué usted consideró, no sé, proceso de formación? ¿Por qué no consideras esto? Bueno, yo lo hice un corte, intentó hacer un corte analítico pensando en la migración como un proceso en el cual, pues digamos, nosotros podemos considerar distintos eventos y que van cargados con emociones que están muy orientadas por estos significados culturales. Y bueno, pues estas reflexiones, pues a mí me hacen pensar en la necesidad de contar con elementos de análisis para aprender con H el dinamismo y complejidad de las emociones en la experiencia migratoria, elementos tales como la herencia cultural, la posición del sujeto migrante, los estereotipos de género y la consideración de la migración como un proceso, me parece que son elementos que nos dan cuenta de complejos escenarios emocionales, ¿no? En donde hay emociones distintas en ambos lados de la frontera y que no siempre tienen un mismo sentido. En ese sentido yo creo, ¿no?, que la perspectiva sociológica es fundamental para comprender estas emociones, para tener un acercamiento, ¿no?, para entender este universo afectivo de los seres humanos y desde luego ampliar nuestro conocimiento sobre distintos procesos sociales. Muchas gracias.